Bueno, bienvenidos a todos. Esto es Café Creador. Yo soy Gustavo Orjuela, hincha por supuesto de Santa Fe, Yo soy Oscar Durán, yo soy santandereano, hincha del campeón del fútbol colombiano. y este es un espacio donde queremos abrir una conversación alrededor del tema de emprendimiento, de crear, de innovación. De un podcast en vivo, en el esfuerzo de crear una conversación abierta donde podamos... Lanzar preguntas, donde podamos estar más o menos como en la sala de la casa y poder conversar sobre esos temas que nos apasionan. Gus, bienvenido nuevamente a este espacio. Es el segundo episodio de Café Creador. Café Creador es la unión de dos, digamos como de dos iniciativas que están asociadas en el mundo como de la creatividad, la creación y el emprendimiento, que es una que es la mía, Mentes Creadoras, que es un podcast que arrancamos en 2020, que ha tenido, pues digamos, como una evolución ahí bien interesante, y la otra es la iniciativa de Gus, que si quiere cuente ahí un Sí, poquito. que es Coffee Mentoring, que es poder generar una conversación alrededor del emprendimiento y del café y poder articular esas conversaciones o esos puntos de conexión con diferentes personas del ecosistema para poder fortalecer empresas y fortalecer el ecosistema de emprendimiento. Eh, Súper. Yo soy Oscar Durán, creo que me conozco con varios de acá, llevo como más de 20 años en el ecosistema startup, he pasado por varias startups, he emprendido también. He vivido varias cosas un poquito en el ecosistema, como que siempre desde el lado de hacer productos digitales. Es como que ahí estuve en billeteras digitales, las primeras de Colombia, en delivery, después estuve en Estados Unidos haciendo varias cosas con Google, con Spotify, digamos, varias marcas globales. ¿Listo? Yo creo que estamos listos. sí, Gus. yo creo que empezar el año hablando de perspectivas de inversión, de financiamiento, de saber qué está pasando. Y es que seguramente hay un empresario en ese momento que está levantando la mano y está diciendo, ¿dónde levanto plata? ¿Dónde la consigo? ¿Qué está pasando con el tema de inversión en startups, con los fondos de inversión y de capital privado también en Colombia o en Latinoamérica? Y es que hay un montón de información, pero a veces uno no sabe a quién creer o a quién no, y te poder tener un panorama un poco claro de qué está pasando con ese tema. Creo que la primera pregunta debería ser un poco relacionada a eso. Es como, ¿qué están viendo? ¿Cómo ven ese panorama en términos de inversión o de financiamiento para empresas en general? Creo que el año pasado pasaron un montón de cosas. Creo que fue el año pasado lo de Silicon Valley Bank, todo lo que pasó en términos de inversión de startups, esa contracción que hubo. Y bueno, y este año es como, ¿para dónde iría? Eso no sé, Carlos. ¿Se anima? Digamos que pues más tengo experiencias del lado pues, de tecnología y de startups de tecnología como tal, no tanto tradicional. Por ese lado, sí, han pasado muchas cosas, como se mencionó, lo del Silicon Valley Bank, el mercado está un poco seco, la inflación, las tasas, todo eso tiene que ver claramente y todo eso lo que derivó fue que pues el capital se apretó un poco más. Y el capital se apretó un poco más no es porque se desapareció, sino porque otras cosas de pronto se volvieron entre riesgo y rentabilidad más interesantes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que de pronto uno estaba ofreciendo una rentabilidad muy buena, pero claramente en startups pues un riesgo bastante alto y de pronto aparece un CDT, una cuenta de Newbank dando 14-15% con un riesgo pues digamos que muy bajo, pues aquí se, si se quiebra un Newbank pues o un país entero estaríamos bastante preocupados. Entonces, pues claramente eso cambia un poco hacia dónde se mueve el dinero. Y eso también en cadena, pues terminó afectando, como digamos, el mercado de los IPOs y de exits, de mergers y adquisiciones, de fusiones. Mucho de ese mercado es más por fuera que acá, pero todo eso es una cascada. Entonces, ¿a qué me refiero? Que si no hay salidas en IPO, en fusiones, en adquisiciones grandes, muchos de los LPs grandes o los inversionistas más grandes no tienen liquidez y no están poniendo plata. Los tradicionales, family office personas, pues de pronto tienen la opción de Newbank, de otros, entonces también están medio distraídos, tienen otras cosas. Entonces, todo eso hace que caiga menos plata en los fondos y eso es una cascada y literalmente les llega a uno acá. Y uno cree que no,
pero todos estamos totalmente conectados y eso se ve en nuestro ecosistema, en donde los fondos pues terminaron más apretados, levantar plata para los fondos es más difícil y claramente levantar plata para las startups, para los emprendimientos es más difícil también. Y todo eso es como esa conexión. Eh, yo creo que igualmente mucho de eso es un ciclo y también pues hay diferentes razones, obviamente que afectan diferentes países de política, de otras cosas, pero pues por lo menos lo que yo espero y lo que estamos viendo pues es que el 2025 pues va a estar un poco mejor, estamos un poco más positivos y pues digamos que nuevamente como es un ciclo y todo esto es a muy largo plazo, pues es un ciclo más y ya, pues por decirlo así. Entonces nosotros digamos cuando estábamos invirtiendo, nosotros invertimos a 8 o 10 años con un emprendedor. Yo siempre echaba el chiste que eran mis relaciones más largas, ya mi esposa me regaña cuando digo eso. Por favor, hay que Eh, editar ahí. sí, por favor, cuidado. Pero, pero entonces nuevamente 8 o 10 años, pueden haber hasta varios ciclos metidos en ese tiempo. Entonces tampoco hay que de pronto pegarse ahora en este ciclo y decir que todo se va a acabar, no, no, ni mucho menos, pues es el ciclo y es más duro, pero hasta tiene otras ventajas. Es más fácil adquirir clientes porque hay menos competencia. Entonces, de pronto, si uno tiene capital o tiene una buena ruta de crecimiento, es un momento hasta bueno de pronto para crecer. Entonces, yo creo que ahí igualmente hay luz al final del túnel, nuevamente es un ciclo y para adelante. Entonces ahí, de alguna manera, el fondo se empieza a quedar sin liquidez de alguna, ¿sí? Y esa liquidez pues obviamente afecta a uno cómo pone ese dinero. Pues digamos como que uno tiene que ser más preciso en dónde pone el dinero como fondo, ¿verdad? Sí, literalmente eso y también, pues digamos, los fondos también tienen que levantar plata, ¿no? También buscan ese dinero de inversionistas, pues de más grandes o institucionales y si justamente esos son los que están apretados por los IPOs y todo, que uno cree que de pronto el mercado de Estados Unidos está alejado del nuestro, la realidad es que, por ejemplo, en Venture Capital particularmente, el 95% de la plata invertida históricamente en el país es de recursos de fuera del país. Entonces no son recursos ni siquiera propios nuestros. Y pues el aliado más grande ahí es Estados Unidos, es la realidad. Entonces si están apretados allá, pues ellos comienzan a invertir más en su país, dejan otros países un poco por fuera y nuevamente cascada ahí. Entonces el fondo ya no se levanta yo siempre digo que los emprendimientos dicen, no, 4 meses levantando plata, pucha, un fondo se demora 2 años levantando plata fácilmente. Pues ya no se levantan en dos, se levantan en tres o en cuatro. Entonces, si uno está levantando en cuatro, pues también para volver a invertir se demora mucho más tiempo porque se está demorando 4 años en levantar la plata para poder lanzar el fondo. Entonces, sí, es una cascada nuevamente ahí de todo. Y cómo cambia un poquito la percepción del fondo a las compañías, pues un poquito a las compañías que busca invertirse. O Claro, sectores, no sé cómo funciona un poquito eso ahí. Están esa, mejores filtrados, o sea, está llegando mejor emprendedor por no tener el afán de buscar plata. yo creo que eso pasa de dos lados, del emprendedor y del fondo, y hay muchas características ahí. Entonces, por ejemplo, del fondo, como el mismo fondo se está viendo más apretado o ve que de pronto el otro fondo se va a levantar más lento, también puede que comience a desplegar el capital más lento. Entonces, ahí digamos que se vuelven más, filtran más, como está diciendo usted, y pues ya ahí ya depende de cada fondo, pues pensar a qué característica o qué filtro es mejor para como hacerlo más fuerte ese embudo, digamos. Entonces, normalmente terminan invirtiendo en menos y eso se nota. En todos los estudios que han salido en el 2024, muchos de los fondos invirtieron en cantidad de oportunidades, menos de mitad del número de oportunidades en las que habían invertido en el 23 o en el 22 o para atrás. Entonces se va notando eso. También, ¿qué otro efecto pasa? Que como uno ve que hay mucha incertidumbre y mucha inseguridad en los mercados y en muchas industrias, entonces uno tiende a ir hacia lo más seguro también. Entonces, nuevamente lo del riesgo, Ujú. rentabilidad. Entonces, de pronto, muchas veces uno termina poniendo más plata en menos deals, pero en deals más grandes o más seguros o de industrias, digamos, que uno entiende más y se arriesga menos, por así decirlo. Ok. Entonces, ahí también se medio filtra la cosa. Y por el lado de los emprendedores, pues también es duro porque, pues claro, si a uno le está yendo bien y es un momento, digamos, que medio malo como
como uno diría en este momento del ciclo, pues de pronto le van a llegar es aún más oportunidades de financiamiento de lo que hubiera llegado antes, porque los fondos van a querer es enfocarse en, por el filtro y por otras particularidades, mucho más en unos específicos. Entonces hay unos que están consiguiendo mucha más financiación en estos momentos que antes. Y por el otro lado, hay otros que apenas están comenzando, que tienen negocios pues, de pronto más riesgosos, que pues como es más riesgoso en este ciclo, la gente los prefiere menos. Y como hay menos capital, pues literalmente se distribuye más como hacia lo conservador y va bajando un poquito menos. Y hay menos para las puntas cada vez más riesgosas. Entonces, sí es como un poco lo que ustedes mencionan. Para los dos lados hay efectos ahí como tanto buenos y malos, pero pues en general sí, digamos que un mercado más apretado, pues normalmente hay menos emprendimientos y pues menos fondos pues poniendo plata. Ok. Creo que desde el mundo startup de pronto uno tiene la aproximación un poquito más clara de qué está pasando, cómo va la cosa ahí. Eh, pero yo no sé, Juan, cómo lo estás viendo, cómo se está viendo desde cámara, desde tu rol, en términos de, en agosto, si no me equivoco, se hizo GoFest, que es un festival gigante en temas de emprendimiento, donde convocó, tú me corregirás, más de 20.000 personas seguramente en esa semana, emprendimientos tanto tradicionales como de alto impacto, y se mezclaba esa conversación ahí. ¿Cómo están viendo eso a nivel de panorama de Bogotá? Digamos que mover muy en la línea con lo que con lo que estábamos hablando ahorita, es que al final hay que entender que en materia económica pues, siempre ha funcionado con ciclos. Eh, y yo creo que cuando uno se aproxima de esa forma, creo que incluso la tranquilidad mental es, es mayor. Eh, Como por no hacer el recuento, digamos, incluso si uno lo extrapola no solamente una conversación de startups, sino una conversación país, en los últimos 20 años, 25 años hemos venido teniendo ciclos que obviamente están atados a lo que está pasando en el mundo. Muchas oportunidades nos concentramos en lo que pasa aquí en Colombia y realmente responde a ciclos de lo que está pasando en el mundo. ¿Qué estamos viendo nosotros en la cámara? Incluso no solamente en el mundo de startups, sino en general. A ver, por supuesto existe una contracción si uno lo lleva a la inversión extranjera directa en el país. Eh, pero yo estoy absolutamente convencido que 2025 es un año que va a ser mejor que lo que fue el año 2024. Eh, no solamente por muchas cosas que están pasando en el mundo, sino también por cosas que están pasando en Colombia. Y básicamente ahí hay un tema importante, es que la reducción de tasa de interés, digamos, del Banco de la República. Yo creo que eso muchas veces no somos tan conscientes, pero eso es un gran jalonador en materia económica de muchas cosas. Si uno lo baja ya desde el punto de vista de emprendimiento, lo que nosotros estamos viendo, y creo que ahorita vamos a profundizar sobre eso, es que en el ecosistema están llegando grandes jugadores, que uno no se lo soñaba hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años, como hay muchos acá que llevan metidos en este ecosistema hace tanto tiempo, pero que están llegando a modelos de negocio, a startups, a emprendimiento mucho más consolidados. Ahora dicho, a veces olvidamos de esto, pero noticias de startups colombianas que recibieron 50 millones de dólares, 30 millones de dólares, 20 millones de dólares que no se cuentan con los dedos de una mano, sino que ya son decenas de esas startups que empiezan a pasar, pues no son noticias que veíamos hace algunos años. El problema es que nos malacostumbramos a un exceso de capital que pasaron hace 2, 3 años que yo creo que afectó. Cuento yo que estamos viendo es eso, están llegando grandes jugadores, llegan de manera mucho más conservadora, sin lugar a dudas, llegan a modelos de negocio mucho más consolidados, que tienen, digamos, un roadmap de crecimiento, llamémoslo así, ya más definido y un poco más seguro. Pero la buena noticia es que están llegando esos grandes jugadores. Y eso porque es importante, ahorita seguramente lo vamos a hablar todo y es un poco lo que intentamos llevar a esta gran plataforma de emprendimiento que ya hemos hecho por 8 años, y es cómo empezamos a entender que la realidad de Colombia es una, pero que entra a jugar en una región, pues que al final el mundo nos ves como una región y nos ves como América Latina. Y hay que entender que Bogotá, que representa además una parte importante de la inversión en el país, pues hoy día, no sé, debe ser un tercio de lo que recibe un país como Brasil.
No sé si alguien tiene el dato, pero eso debe ser más o menos un tercio de lo que recibe en inversión de startups. Debe ser más o menos la mitad, un poquito menos de la mitad de lo que recibe un país como México. Pero lo cierto es que Brasil sigue recibiendo inversión, México sigue recibiendo inversión. Entonces uno se ve desde la perspectiva colombiana, pero yo creo que hay una oportunidad muy importante todavía de ver cómo empezamos a arañar un poco más de recursos que están llegando a América Latina. Obviamente con las diferencias que tiene un país como Colombia respecto a Brasil o a México. El quinto país en inversión extranjera directa en América Latina, pero es el tercer ecosistema de startups de América Latina. Entonces ahí tenemos una brecha y una oportunidad todavía de crecer como región. Entonces nosotros somos optimistas este año en el GoFest, que va a ser la última semana de abril, le vamos a apuntar mucho a vernos cada vez más como región, a traer muchos fondos, tanto como inversionistas como receptores de información, pero somos optimistas de lo que está pasando en el país y yo creo que 2025 va a ser un mejor año que fue 2024 y que fue 2023, sin lugar a dudas. Súper. Hay algo que a mí personalmente como que me llama mucho la atención y es cuando uno ve el ecosistema startup, pues al final termina siendo un poquito menos del 10 o del 8% de los emprendedores en el país, ¿no? El resto, pues son emprendedores al final medianos, pequeños, algunos grandes, que al final también tienen necesidades de financiación. Como que a mí me gustaría escuchar un poquito a los emprendedores, cómo se ve eso desde el otro lado, o sea, cómo se siente esas perspectivas en términos de levantar capital para poder operar o para poder hacer más producto o para poder expandirse. No sé quién se arriesga. ¿Cómo lo ven? Ahí les cuento un poquito eso que pasó ahí, que se llama Eat Coffee, pues como la idea innovadora y el proyecto que le estamos apuntando y llevamos 1 año y medio buscando recursos y no, es complicado. Es complicado porque hay muchos fondos que hemos conocido, muchos fondos sobre todo muy enfocados a lo nuestro y es como, o sea, uno los ve en pantalla y inclusive conversando con los fundadores de los fondos y es como, este es el producto que yo estoy buscando, es perfecto, pero entonces empiezan las trabas de, bueno, entonces, primero, pues trabas ya financieras, como, bueno, cuánto he vendido, cuánto he escalado, cómo es esa escalabilidad. Y dice, pero es que no hemos tenido ningún recurso, o sea, todo ha sido bootstrapping y pues ahí hemos sacado producto. Y luego es listo, las patentes. Entonces, ¿cómo está en el tema de patentes? Como pues, pucha, pero es que pasa con una patente, entonces necesitamos la inversión y lo que estamos pidiendo es 2, 3 veces lo que nos cuesta hacer la patente. Entonces, nada, ahí ya también uno dice, "Uy, pucha, ¿y ahora qué hago?". Entonces ha sido bastante difícil, sobre todo porque uno no sabe, no a todos los fondos o no a todos los posibles inversionistas uno les puede hablar igual. Entonces, cada 2 semanas estamos cambiando el pitch deck y eso ha sido un lío. Eso pues nos ha dado mucho aprendizaje también y creo que eso es lo chévere, entrar a buscar inversiones que uno aprende qué es lo que realmente tiene que construir y no empezar a dar vueltas en cosas que no funcionan. Entonces nos echamos para atrás porque ahora estamos haciendo un cambio de marca, un cambio de portafolio, entendiendo hacia qué mercados vamos a ir. Eh, pero creo que el problema es como darse cuenta primero qué es lo que uno tiene y qué fondo va a buscar directamente, porque, bueno, y sobre todo pues en nuestro producto que es pues, innovación en alimentos y en impacto, que no es lo mismo en innovación tecnológica, que uno puede además pues, escalar muchísimo más rápido. O sea, nosotros necesitamos muchos recursos para poder salir a desarrollar un producto, inclusive teniendo, por ejemplo, ahorita tenemos una carta de intención con Alpina, pero ni siquiera con eso nos dan recursos. Es como, pucha, pero una compra mínima de Alpina son 30 toneladas de eso que se comieron, pero ni aún así uno consigue los recursos. Entonces, yo siento que está bastante difícil y pues obviamente tradicional es imposible. O sea, pues nosotros deuda ni nada de eso estamos buscando porque ha sido muy complicado. Y la única oferta de un fondo de inversión de impacto fue, pues querían el 60% de la compañía. Y fue como, tampoco. Entonces es como mi experiencia, no sé si es la experiencia de todos, pero sí es mi experiencia y ha sido complicado. Entonces ya estamos fondos de inversión a un lado, ahorita estamos Family and Friends y como recogiéndolo un poquito para escalar bastante, para llegar al fondo y decirle, bueno, ahora sí ya somos grandecitos, que ahora sí nuestra idea le parece más chévere tal vez. ¿Cómo les ha ido a ustedes?
igual que él. O sea, bootstrapping desde el comienzo y hasta ahora llevamos 5 años. Eh, digamos que hemos sido muy afortunados en la medida que hemos logrado crecer de las uñas durante todo el tiempo. Es decir, siempre cerramos el año mejor que el anterior. Pero a medida que uno va creciendo y va evolucionando en diferentes ambientes, ventas o lo que sea, pues se necesita cada vez más, porque la demanda se aumenta, entonces necesitamos invertir en ciertas cosas adicionales, necesitamos más inventario, necesitamos mayor boost o amplificador, tal vez en comunicación, mercadeo, etcétera. Entonces eso ha sido digamos que lo retador, como, ok, cada vez necesitamos un poco más, creo que es la normalidad de cualquier empresa. Sí hemos buscado financiación en diferentes fondos, hemos tocado puertas por fuera, acá, bancos, de todo, y a veces pasa eso, que por ejemplo con los bancos, que es como de, ok, eres muy novato todavía para que yo te suelte algo de crédito, entonces no me sirve el banco. Tal vez con un fondo de inversión, digamos, específica o muy puntual con lo nuestro, ha sido también un poco complicado porque en Colombia no hay. Nosotros estamos enfocados netamente en deporte y en Colombia no hay alguien o algo enfocado en deporte o que le invierta a temas relacionados a la actividad. Por fuera hay demasiado y hemos tocado las puertas, pero claramente las ventas realizadas en pesos y lo poco que vendemos en dólares actualmente no es equilibrado a las ventas que, por ejemplo, un país como Estados Unidos está acostumbrado. O sea, que un emprendimiento fácilmente el primer año vende $1 millón y para ellos es poco. Para nosotros en Colombia $1 millón es demasiada plata. Entonces, esos puntos, digamos que muy puntuales, son los que yo veo que pasa con los fondos internacionales con una empresa como la nuestra. Como, pues está muy chévere toda la empresa, pero es que no logra vender lo que venden acá, actualmente. O sea, el objetivo es llegar allá. Y básicamente eso es lo que nosotros o lo que yo he visto y nosotros hemos visto como empresa en esa parte muy puntual como de inversión. Yo creo que ahí hay algo muy interesante, y si quieres ya te doy la palabra, con algo que decía Carlos, y es que en la medida en que las fuentes de financiación dependen mucho de afuera, se hace difícil financiar proyectos no startups dentro del país, porque el mindset de escalabilidad pues es muy diferente. O sea, en un mercado como Estados Unidos, si yo entro, por ejemplo, como el caso de ustedes, al símil de Farmatodo en Estados Unidos o a Oxxo en México, que está a cada 1.2 kilómetros, pues tengo un nivel de escalabilidad completamente diferente, ¿no? Que es bien interesante cómo se conecta un poquito la sensación con el mercado. Si quieres, dale, Juan David. Digamos que es una reacción rápida escuchándolos a los dos y lo ato con algo que decías ahorita. Pues Cris, oiga, ¿de qué porcentaje estamos hablando que puedan ser startups? Y este es un mensaje central, es seguramente no todos los modelos de negocio son para levantar inversión. Yo creo que eso hay que ponerlo sobre la mesa. Les voy a compartir un par de cifras. Al año en Bogotá, de diferentes tipos de emprendimiento, el de subsistencia, el de oportunidad, cualquier clasificación que uno tenga, se pueden estar creando alrededor de unas 90.000 empresas. En Bogotá eso deben ser 250.000. Y no sé cuántas noticias recibimos al año de inversión. Pues, exageremos un poquito la nota, 350. O sea, si uno mira el porcentaje, pues es ridículo, digamos, en el juego de grandes números. Yo creo que tenemos que ser conscientes de eso. Yo creo que cualquier persona que va a emprender tiene que ser consciente de eso. Ustedes que están en fondos y que han recibido inversión, pues saben que esa es la excepción de la excepción de la excepción y no es la regla. Y a veces normalizamos la conversación como si fuera la regla y como si fuera lo requerido por todo emprendedor ir a levantar fondos o ir a levantar inversión de un fondo de capital y después soñar con que van a recibir más y una tercera y una cuarta ronda y eso, por hecho, eso no hay que normalizarlo del todo porque es la excepción de la excepción de la excepción. Yo creo que eso no lo podemos perder de vista. Y yo creo, Juan, que hay un mensaje importante y es que no todo emprendedor tiene que levantar plata. O sea, no tiene que hacer ese recorrido de, no sé, poner un deck, levantar dinero. Es que nuevamente es la excepción, digamos, Ajá. realmente, y si usted se pone a ver las grandes empresas, pues ese no fue el recorrido que hicieron, ¿no? Esto es
Esto es una historia un poco más reciente y obviamente de modelos que lo que están buscando es crecimientos muy rápidos. Acá hay seguramente muchos más expertos de lo que yo puedo ser, pero pues para que un fondo de inversión uno sea atractivo para esto, pues la posibilidad de crecimiento tiene que ser realmente exponencial, digamos. Y hay ciertos productos y hay ciertos modelos de negocio que no son realmente tan exponenciales para ser atractivos para un fondo. Entonces, digamos, yo creo que eso, que me parece interesante al escucharlos y me parece interesante cuando decías, Oscar, no, podemos estar hablando del 8%, el 7%, es mucho menos. O sea, si uno lo lleva a grandes números, es mucho, mucho, mucho menos. Y yo creo que eso no lo podemos perder de vista en estas conversaciones. Y creo que en el documento de actividad empresarial en Colombia, el del GEM, hablando de financiación, gran parte de los emprendedores nacientes se financian por recursos propios y muy pocos llegan a fondos de capital de riesgo. Muy poco es muy por debajo del 5%. Entonces, ahí hay una brecha. Sí, que y ya si quieres, Pau, y creo que por aquí Raiza también quieren decir algo. Hablábamos justo ayer con Gus que nos estábamos tomando un café, como terminando de preparar este podcast de hoy, que las compañías, por ejemplo, colombianas de consumo masivo o las compañías tradicionales de delivery se demoraron 30 o 40 años en hacer su primer billón en ventas. Eso quiere decir que si yo hago en 40 años un billón, pues en valoración me demoré 40 años en llegar a ser un unicornio, por decir algo, que es un modelo de negocio muy diferente y crecieron a partir de expansión de producto, expansión de mercado, expansión de las líneas de producción, etcétera, etcétera. Y seguramente sí recibieron inversión, pero en unos modelos muy diferentes. Por eso quizás ahí cuando Alejo decía es que me pidieron el 60, pues o sea, tal vez lo que están viendo es un partner, o sea, un socio, ¿sí? Diferente a alguien que se convierte en socio al final, pero que pone dinero para crecer. Entonces, si quieres, dale y después, si quieres, Raiza. Hay una cosa que yo siento que está pasando ahorita en estos, no sé, últimos 3 años también, y es como los corporativos, como la mediana gran empresa, ha entrado a ser parte también como de la ecuación de financiamiento desde diferentes formas y mucho desde la lógica de cadenas de valor. Y eso hace que de alguna manera como que esa brecha que hay tan gigante entre startups y de pronto empresas o emprendimientos más tradicionales, como que tengan una posibilidad de jugar a ese acceso, sobre todo también en una lógica de cliente o proveedor al final también, donde puedan entrar a ser financiados porque entran en un tema de corporate venturing donde hacen, no sé, su propio fondo, pero es un fondo muy pensado nuevamente desde cadenas de valor o crean estrategias para financiar a sus proveedores. Entonces también ahí se ha abierto mucho esa línea, por ejemplo, muchas fintech, de hecho, están hoy trabajando con corporativos para poder financiar a esos pequeños proveedores más tradicionales. Entonces, creo que ahí eso en Colombia ha sido como, siento que lento porque han dado pasos, o sea, estos gigantes han dado pasos algunos más rápidos que otros y ya están más convencidos de que esa es una forma también como de entrar en el ecosistema como de emprendimiento e innovación. Pero que al final todavía hay un camino, o sea, estoy súper de acuerdo que la brecha sigue siendo inmensa. Entonces, ahí hay un tema también que nos corresponde, por ejemplo, a nosotros como fondos, aquí que somos estamos con varios sombreros aquí sentados, también cómo llegar y cómo no volvernos muy selectivos, por ejemplo, en los eventos. Por ejemplo, la cámara tiene un papel gigante claro, no es GoFest para las startups solamente, o sea, cómo abre la puerta y siento que así lo hizo mucho, lo ha venido haciendo como el emprendedor tradicional tiene el acceso para también sensibilizarse de cuál es el mecanismo que más le va a hacer fit a su modelo de negocio y también no exagerar las conversaciones, porque entonces se nos convierte también en un tema que ya no es moda, o sea, ya como que yo siento que todo este boom de startups y de
quema de capital y todo esto que por lo que ya pasamos varios, uno dice, ahí hay un aprendizaje importante y es, hoy nos llegan un montón de emprendedores, por ejemplo, en el scouting, en el pipeline y decimos, el camino de ustedes no, o sea, así directo, no es por acá. O sea, el no es un capital de riesgo y empezamos como a abrir un poco los ojos, digamos, de esa empresa a que hay otras posibilidades y uno quisiera que hubiesen más, ¿no? Quisiéramos más Finactivas, más Sempli, los de Sempli, Sample. Adi. sí, o sea, como Adi, ¿no? Como que eso me parece que es como parte también de lo que hay que seguir creando para cerrar las brechas realmente. Yo ahí te Total. repregunto algo y es, tú estás en un lindo problema en términos de un fondo dentro de una universidad, el impacto en sostenibilidad. Esa mezcla, ¿cómo es? ¿Cómo se vive ahí? Esa mezcla es bien interesante, sobre todo porque también es un institucional que precisamente dio un paso bien disruptivo, estando desde un core bastante educativo, académico, pero que siempre tuvo como el ADN de decir, no, yo necesito como hacer las cosas distintas, ya de por sí entregaba capital no reembolsable con como unos grants, por decir así, no reembolsables, y lo que decidió fue, vamos a jugarnos una estructura y que aquí está el gran pensador también que estuvo Francisco detrás de eso, como pensarse en una estructura más sofisticada que se sabía que iba a costar también como salir en ese levantamiento, sobre todo en una época que también fue inesperada, COVID, post-COVID y bueno, todas las cosas coyunturales, pero que de alguna manera como que hoy ya puede decir con esa tesis de impacto, pero es impacto y no excluyente de la intencionalidad de retorno, ¿no? Porque eso también es otro paradigma como alrededor de los negocios de impacto. Es como, no, si tú estás en impacto, yo te regalo plata, entonces se van como al mundo filantrópico y no es así. O sea, también cómo hacemos ese análisis y cómo estamos buscando evangelizar alrededor de estas tesis de cómo el impacto en temas de climáticos, sociales y demás, pues también hay modelos que están haciendo las cosas incluso de base tecnológica. Hoy las inversiones que tenemos ya ocho proyectos tienen tecnología, no necesariamente el SaaS, Software as a Service, sino también detrás componentes de tecnología dura, patentes y demás. Entonces, se puede. Es un tema de donde no, donde precisamente la evangelización, perdón, no es como que no, es que van a crecer a los números exponenciales como el típico VC, ¿no? Y eso que los VCs también están ya como más aterrizados desde valoraciones, desde un montón de lógicas, digamos, de los KPIs y los financials, pero ahí nosotros estamos tratando de buscar justamente como el equilibrio sin perder ese retorno, digamos, como esperado, pero al final pues generando un impacto, digamos, atrás importante. Y los institucionales, yo sí creo que son importantes que entren a jugar. De hecho, las universidades tienen un rol súper clave de abrir las puertas de toda la capacidad que tienen de entregar know-how, capacidades en temas técnicos también, o sea, son al final un hub de talento, son un hub de conocimiento y un hub donde se crean muchas donde se incuban muchas cosas y proyectos. Entonces, como que ahí también hay una cosa que ha venido pasando con las universidades, también uno quisiera que pasaran más rápido digamos, de lo que realmente está sucediendo. Y creo que en temas de sostenibilidad, cada vez más fondos, cada vez más instituciones, cada vez más gente apostándole a hacer cosas bien interesantes ahí, desde Acumen, Nest, y pasando cosas chéveres. Raiza, desde crowdfunding. Iba a compartir un poco nuestra experiencia, que creo que es muy parecida con la de los otros emprendedores, a pesar de que somos de tecnología, somos fintech, estamos dentro del fintech, nosotros somos una fintech rara, ¿sí? Porque somos crowdfunding, entonces nuestra margen es distinta, tenemos un objetivo de impacto que es distinto de muchas fintechs también, y entonces
el camino que hemos tenido levantando capital fue mucho de aprendizaje, como tú comentabas también de Ivana. Aprendimos mucho. Y lo más curioso, el año pasado nosotros hemos buscado capital de varias maneras. Fuimos a Shark Tank, pasamos por aceleradoras, abrimos ronda también, sigue abierta. Está demorando un poquito más, pero sigue abierta. Pero el año pasado nos pasó algo que nunca pensamos que iba a pasar. Recibimos una inversión en forma de grant de un player en Estados Unidos que nunca pensamos que se iba a interesar por llegar acá, por estar con nosotros y por aliarse con nosotros. Y eso pasó precisamente por el impacto que nosotros tuvimos acá y porque es una persona, es una empresa del ramo del crowdfunding que estaba pasando para la tecnología Web3 y necesitaba parceros también para hacerlo. Entonces, eso nos abrió el ojo un poco para, de pronto hay otros players que están por ahí con quien podemos hablar y que pueden salir de un evento como GoFest. En nuestro caso fue un evento que conocimos el CEO de esa empresa y después muy rápidamente, mucho más rápido que un fondo de inversión, mucho más rápido que todas las otras inversiones que nosotros habíamos tenido, pasó todo eso. Y nos hizo pensar también un poco a qué fondos vamos, porque como somos de impacto, habíamos tenido todo ese problema. Somos de impacto, pero somos fintech. Pero entonces somos impacto, pero el proyecto no es nuestro, entonces no somos nosotros efectivamente que impactamos. Entonces todas esas conversaciones que teníamos con los fondos para encontrar el fondo perfecto y al final salió un inversionista que nunca habíamos pensado ni soñado porque creíamos que era imposible. Entonces seguimos obviamente en esa ronda, ya mucho más fuertes por esa alianza que nosotros hicimos, pero es un aprendizaje todos los días. Siempre pensamos, ese fondo se va a interesar y las conversas son tantos nos que uno llega a pensar, es para mí, no es para mí, entonces volver a sentar con los fundadores, conversar nuevamente con otros players del mercado también, sí, es para ustedes, no, no es para ustedes. Entonces creo que es el camino de levantar capital. Es muy difícil y a veces uno ni celebra los momentos buenos y eso yo he visto con otros emprendedores también, no solo de tecnología, he hablado con varios que es tan difícil que a veces cuando pasa algo muy bueno, te demoras tanto en aceptar que efectivamente por fin pasó algo después de tantos meses que estabas buscando, que la cosa pasa y no celebras. Entonces también nos hemos forzado un poco a celebrar lo que pasó, pero siento que nunca celebramos. ¿Sí? Entonces también esa es un poco la dificultad de levantar capital, porque entras en casi que solo te baja. Cuando es el up, es ok, es el mínimo, porque también están los unicornios, también está todo lo que está saliendo en la prensa de los millones y los millones, y tú no llegaste a los billones, entonces, ¿llegaste a algún lado? ¿Sí? Tu base de comparación es otra también. Entonces, sí, quería compartir eso y sí, lo importante es nunca desistir, pero no es fácil y sí estamos viendo que se están demorando mucho más los fondos en dar la respuesta, en hablar con nosotros y nosotros que estábamos buscando también grants de impacto, obviamente, ese año ya empezó a quedar todo más difícil recibir varias puertas cerradas desde la aplicación. Entonces, ojalá sea un año mejor. Desde el punto de impacto, hay que ser optimistas. Y por el otro lado también ustedes recepcionan, no sé, cada mes, cada semana, un nuevo proyecto con la ilusión de conseguir plata, de tratar de gestionar recursos para lanzar ese proyecto. ¿Y cómo lo ven? O sea, ¿cómo ven esa dinámica de cada emprendedor con esa ilusión con la que monta el proyecto, monta el contenido, hace toda su campaña y bueno, qué está pasando alrededor de ese tema? ¿Cómo lo ves? Yo creo que todavía el crowdfunding, hemos crecido mucho, pero el crowdfunding para emprendimiento no ha crecido en Colombia y en América Latina, voy a excluir Brasil en el caso, como podría. ¿Sí? Si uno ve, por ejemplo, México, Kickstarter entró a México, salió de México. Hay proyectos, pero los propios emprendedores tienen mucho miedo a fallar. Creo que el latino tiene el miedo a fallar. Por eso el crowdfunding de donación sale mucho más rápido. El crowdfunding financiero también está demorando, pero por otras razones en crecer.
y es lo que vemos, la verdad, y es que lo que nos da ilusión de todos los días trabajar, porque podemos crecer tanto, hay tanta oportunidad, de pronto vamos a crecer, vamos a demorar para convencer a todos del potencial que hay, pero seguimos creciendo y seguimos viendo eso. Entonces hay muchos emprendedores que cuando hacen y se enfocan en su crowdfunding, están logrando cosas increíbles. Y por otro lado está todo el tema que también me encanta, que es el tema de la donación. Hay muchos problemas y cada vez va a haber menos plata de los gobiernos, de los grandes financiadores, para que se solucionen esos problemas. Entonces, ¿cuál es el medio de solucionarlo? Es la comunidad, es el crowdfunding. Cuando vemos cosas pasando en todo el mundo, el crowdfunding es el medio que se está usando para que la gente pueda salir adelante. Entonces, soy súper optimista con el crowdfunding, obviamente estoy en eso, pero cada vez más se va a escuchar de las personas usando el crowdfunding. Y veo una gran oportunidad este año con todo lo que está pasando también para que cada vez más emprendedores usen, sea el crowdfunding de preventa, sea el crowdfunding financiero, y también para que nos apoyemos y ayudemos. Ahora el tema, por ejemplo, con nosotros en Baki es el Catatumbo. ¿Sí? Hay un montón de campañas que están llegando para apoyar lo que está pasando por allá y yo creo que eso es lo que vamos a seguir viendo. Ojalá más emprendedores, nos encanta el tema del crowdfunding de preventa, pero también ver otras plataformas creciendo con el equity sería lindo. Solo un tema de aclaración para, seguramente hay una persona que lo ve y no entiende qué es ese crowdfunding de preventa y que ahorita está queriendo. Eso es muy bueno. A mí me encanta, es el crowdfunding uno de los que más me gusta. Es invertir el orden de la financiación. Por lo general no coge un préstamo para hacer la producción de los productos. En el crowdfunding de preventa, yo primero prevendo o vendo, hago todo el mercadeo y cuando yo tengo el dinero, ahí sí yo hago la financiación y la producción de mi producto. Entonces, básicamente es una financiación sin riesgo y me funciona como mercadeo y me funciona como e-commerce, todo en una misma plataforma. Entonces, obviamente no hay el interés, entonces puedo vender también mi producto un poco más barato y si sale mi producto a venta, yo tengo mucho más cercanía con los clientes. Que yo creo que hay un juego muy interesante que tiene dos puntas, que es como también el inversionista se educa, ¿no? Y entiende los mecanismos de crowdfunding que existen. Entonces, el financiero, que puede ser deuda o equity, el de donación, etcétera, etcétera, cuáles son los riesgos, pero también el emprendedor entiende cuándo puede usar uno u otro. Claro, yo creo que eso es súper importante. Hemos estado hablando con varias plataformas, también tenemos un podcast, como intentando contar, porque el problema de la educación sobre el crowdfunding ha sido un obstáculo desde el momento que se creó aquí y junto con todas las plataformas ha sido un trabajo también súper interesante que hemos hecho. Creo que Francisco, A mí me parece que de todas formas la conversación la estamos girando en torno, y tú lo mencionabas, a una élite, ¿cierto? O sea, estamos hablando de la punta del iceberg. Y Juan daba unos datos que son clarísimos, ¿cierto? Y cuando uno escucha a los emprendedores como los que tenemos acá, pues son perfiles de emprendedores con formación, que te hablan que es un deck, que bueno, un montón de cosas. Pero afuera en la calle, el 98% de los emprendedores que están poniendo el pecho y sus sueños y sus esperanzas, pues seguramente están lejos de la conversación que estamos teniendo. Y ahí es donde se vuelve todavía más complicado el panorama y el espacio, ¿no? Entonces, cuando uno mira ejercicios, yo tuve la fortuna en todo lo que he hecho durante todo este tiempo, también de estar en el diseño y en la puesta en marcha del Fondo Emprender del SENA, que es un fondo de capital semilla, público, es único en su especie en Latinoamérica, ya lleva más de 20 años, y uno empieza a cuestionarse, ¿no? Uno dice, para que se hagan una idea, el fondo debe destinar, yo el año antepasado estuve acompañándolos en un tema de gerencia de la operación de ese fondo y eran en ese momento algo cerca a los 145.000 millones de pesos al año, ¿cierto? Que es el CASA del SENA de inversión, más los convenios de asociación que logra hacer con entidades como la Cámara de Comercio, como una gobernación, o en fin, digamos que se logre llegar a los, no sé, 180.000 millones de pesos. Estamos hablando que
Allí van a haber recursos de capital semilla para llegar a algo más de 1.600, 1.700 nuevas empresas con recursos de 90 millones de pesos en promedio para su puesta en marcha y que tienen un año de acompañamiento y tal, ¿vale? Y creo que hay ahí como esa otra discusión o esa otra mirada que a veces no nos damos cuenta, porque claro, el mundo del emprendimiento es más sexy cuando hablamos de startups y metemos todo este discurso sofisticado y como más pupi, por llamarlo de alguna manera, y no vemos la realidad del país en el que estamos. El 98% de nuestras empresas son microempresas, ¿cierto? ¿Y qué está pasando con ellos? Y qué tanto, por ejemplo, estamos aprovechando esos espacios para generar cadenas de financiación. ¿Cuántos de estos 1.700 o 1.800 emprendedores que lograron tener financiado su primer año logran tener nuevos espacios de acceso a recursos? Obviamente no fondos, porque no está en ese perfil, ¿cierto? Pero pues no sé, en otras entidades, ¿qué tanto como ecosistema, porque es que el ecosistema va mucho más allá de las startups, está poniendo sus ojos en ese entorno y cómo podríamos llevar la conversación hacia allá? ¿Cómo lográramos empezar a darnos cuenta que realmente ahí es donde está el jalonamiento de la economía de un país como Colombia? Está en que logremos que esas empresas en 5 años ya no sean micros, sino logren ser pequeñas. Con que lográramos que el 20% lo hiciera, sería una maravilla. Y creo que ahí no estamos logrando poner la conversación, porque no es tan sexy. Que eso creo que es bien interesante porque además ahí uno tiene el empleo, la producción, las cadenas productivas, ¿no? Y ahí la conversación cambia un poquito, que ahí estará interesante ver un poquito como desde lo público cómo se ve eso. De la gobernación. También. Yo creo que tenemos una tarea muy linda en la gobernación mirando pues a Cundinamarca, tan cercana y lejana, porque hicimos de alguna forma un índice de capacidades de provinciales de ciencia, tecnología e innovación, y vuelven a tomar fuerza Sabana Centro, Sabana Occidente, y verse unos municipios y unas provincias relegadas, por supuesto, pues hace que la tarea sea de más de generar impacto y conexión con un ecosistema tan grande, tan, digamos, tan avanzado como es Bogotá. Entonces, la tarea es bonita porque cómo acercamos a Cundinamarca y Bogotá, cómo tomamos la mejor capacidad y talento de Cundinamarca y cómo unimos esfuerzos. Yo creo que eso es como para el tema de emprendimientos, de empresas, de industrias, pero también desde ciencia, tecnología e innovación, la tarea es cómo los niños y los jóvenes empiezan a tener esa cercanía con la ciencia y la tecnología, cómo los empresarios empiezan a tener esa cercanía también con estrategias de ciencia y tecnología. Yo creo que nos compartieron una meta muy interesante del señor gobernador que es crear una red de centros de emprendimiento e innovación en Cundinamarca. Y es que no la tenga solamente el tema de modelos de negocio y emprendimiento, sino que, bueno, que la tenga ciencia y tecnología para que empecemos a ver el tema de innovación, a ver el tema de apropiación social del conocimiento con algunos juguetes y elementos que podamos llevar a conocer en los territorios. Y yo creo que pues estamos claros todos que el sector agro y el sector turismo pues son de relevancia en Cundinamarca y cómo los podemos conectar con todas estas estrategias de ciencia y tecnología, desde pues obviamente pregonando desde los niños, pero cómo empezamos a conectar a estos emprendimientos, a la industria, a las empresas que tienen estrategias de ciencia y tecnología a través de esta información que tenemos un grupo de ecosistémico muy, muy pequeño, como lo hemos conversado. Yo creo que esa estrategia se suma y tenemos pues, proyectos muy lindos con Cámara de Comercio Bogotá, con las demás cámaras de comercio que nos hemos aunado esfuerzos para poder llevar esa información a diferentes centros de emprendimiento e innovación a través de una red de mentores
que de alguna forma con universidades, con diferentes instituciones se suman a que generemos esos conocimientos en jóvenes y adultos. Y otra cosa que también es muy fuerte, que nosotros deberíamos hacer transferencia de conocimiento y siendo la oficina o la fábrica de proyectos de regalías de la gobernación, es como con esas, que hay una inversión muy grande y muy importante en los proyectos de regalías, es cómo hacemos esa transferencia de conocimiento de esos proyectos que se dieron, que se ejecutaron con grandes instituciones y se las damos a conocer a los diferentes empresarios. Porque pues yo creo que en esa extensión de más de 76.000 hectáreas de hermosas que tiene Cundinamarca y una variedad de empresarios en 116 municipios, creo que eso nos falta, es conectarnos para poder llevarle esa información a los diferentes empresarios. Entonces, por eso les decía, y me encanta esta conversación, porque en algún momento le comentaba a Juan David que es muy loco pensar en un hub de startups en Cundinamarca. Pero entonces es cómo nos acercamos y cómo nos conectamos. Entonces, pues nada, yo creo que esta conversación va mucho más allá y cómo llegamos y cómo le llevamos esta información que todos tenemos a tantas comunidades y tantos emprendedores que no saben ni siquiera dónde buscarla o que no tienen o que no están conectados a internet. Bueno, en fin, tantas cosas que todos conocemos, pero está esas ganas de impactar, esas ganas de compartir información y de llevarles este interés de conocer las startups o el mundo de las startups para que sea un sueño también y sea un reto para diferentes emprendimientos y jóvenes en Cundinamarca. También cómo se va descentralizando esa conversación de las principales ciudades, ¿no? Cómo sale de Bogotá y empieza a tocar también en el caso de Cundinamarca, a Fusagasugá, a Ubaté, a los diferentes partes del departamento para llevar una conversación en términos de metodologías ágiles, de mentores de alta calidad, o sea, de todo un componente en términos de ecosistema para acompañar a esos emprendedores que están haciendo de alguna manera y que sí ven en referentes que están sucediendo en las grandes ciudades o en ciudades como Bogotá, como Cali, como Medellín, y también eso puede suceder en Ubaté, también puede suceder en Fusagasugá. Sopo ya hay un centro donde está haciendo temas de incubación y creo que hay un tema bastante interesante como hacer foco, ¿no? Cómo sacamos esa conversación de las grandes ciudades también. Creo que lo que pasa en Cali con Nido está buenísimo. Lo que está pasando en Nariño con Cinéticos vale la pena resaltarlo. Y ahí como que hay bastantes esfuerzos que vale la pena identificar. Augusto, súper alineado con toda la conversación. Definitivamente hay un reto en todo el proceso de financiamiento y de búsqueda de inversión en este país y tiene que ver con el paradigma cultural. Muchas veces nos dejamos llevar por el sesgo de supervivencia, en donde solo vemos aquellos emprendimientos, startups que salen en noticias recaudando cientos de miles de millones de dólares, pero quizá no reconocemos al otro 99% que aún lo está intentando. Y eso también tiene que ver con la capacidad de reconocer que Colombia no es Estados Unidos, Colombia no es Israel, Colombia no es Estonia. Colombia pues es un país diverso con unas coyunturas específicas en donde, como bien lo mencionaban, el 99% de las empresas son MIPYMES, que de alguna u otra forma representan también el 80% de la fuerza laboral y que quizá no hacen un match con los fondos de inversión de capital de riesgo. Es decir, los fondos de inversión de capital de riesgo tienen un nicho específico. Así que quizá la oportunidad mayor para dinamizar la economía en este país tiene que ver con promocionar otras fuentes de financiamiento o de inversión. Ya habíamos hablado del crowdfunding, pero también está pues la búsqueda de convocatorias a nivel local, nacional e internacional. Hay plataformas aparte de Baki que es maravillosa, como por ejemplo Impactia, que permite también reconocer todo este tipo de alternativas y decir que la búsqueda de recursos financieros, más allá de si es un vehículo de inversión, de crédito,
de recaudación de fondos, no solamente es una conversación entre la fuente de inversión y el emprendedor, sino que es una articulación de todos los actores. De nada sirve que el emprendedor consiga fondos si no tiene las condiciones propicias a nivel tributario, a nivel logístico, a nivel legal, para que funcione el negocio. También está muy relacionado con lo que hablábamos de descentralizar la economía. 3 de cada 10 pesos en Colombia se gestan en Bogotá. Y eso lo que simboliza es que pues hay muchísimas oportunidades de negocio que tal vez no se están dando en el resto de municipios. Entonces, qué bueno sería que a través de gobierno, academia, centros de innovación, fondos de inversión, bancos, universidades, se pudiera fomentar la conexión de financiamiento e inversión, no solamente en las ciudades principales del país, sino en otros sectores en donde hay genios y gente maravillosa que no tiene esa puerta abierta. Entonces yo creo que ahí hay una conversación importante. Está muy relacionada también con el concepto de distrito de innovación. Yo sé que en Colombia se han hecho varios intentos, no tan propicios como uno imaginaría, pero creo que ese es el camino. Espacios en donde se conecten las fuentes de financiamiento y de inversión con los otros actores, para que de esa manera emprendedores, emprendedoras que tal vez no conocen los conceptos más avanzados, igual puedan participar en estas dinámicas. Sí, que es un poquito como el ecosistema al final, ¿no? Y creo que hace un tiempo hablamos de el ecosistema, ¿no? Como el ecosistema de Colombia, y yo creo que eso va a ir evolucionando a los ecosistemas, y es como esos ecosistemas por verticales, por geolocalización, por la lógica de cada uno de esos ecosistemas, se va armando, se va organizando bajo sus dinámicas y bajo sus restricciones también. Creo que en términos de mecanismos de financiamiento también se ha hecho un esfuerzo importante en términos de soluciones financieras desde Cámara. Y yo lo conocí hace varios años, cómo trataban de conectar temas de créditos Bancoldex, y esos créditos Bancoldex los bajaban a acercarlos al empresario tradicional y los llevaban a ronda de financiamiento. Y no sé, Juan, tú querías conversar algo alrededor de ese tema. Hablar de las startups, claro, esa es la élite, las que levantan inversión, pero es importantísimo hablar de las startups. Es como cuando alguien juega fútbol, digamos. Entonces, pues, el referente es Cristiano Ronaldo. De Santa Fe, por supuesto. De Santa Fe, O por Messi, supuesto. Messi, digamos. O sea, claro, si uno no piensa en el mejor equipo de Colombia, uno como... No, mentiras. No, pero de verdad, o sea, el tener referente es súper importante. Y yo creo que tenemos que seguir hablando de eso, digamos. Y ahorita lo decía Raiza, en el caso de ella, pero lo extiendo. Como ecosistema hay que celebrar que una empresa colombiana reciba 50 millones de dólares, y hay que hablar de eso, porque al final se vuelven referentes. Y no solo referentes, el talento que generan, las oportunidades, los problemas que solucionan, mejor dicho, son reales, digamos, no es un tema. Y si bien eso puede ser un poco la élite y no es la realidad de todo el mundo, yo creo que no deja de ser importante hablar de eso, de celebrar de eso, de que conversemos de eso, porque al final se vuelven referentes en un país como el nuestro, que entre más referentes de esa naturaleza tengamos, mejor mentalidad vamos a estar desarrollando todos, y yo creo que eso es muy importante. Ahora bien, un poco lo decía Francisco ahorita, les quiero compartir simplemente algunas cifras que obviamente desde la posición en la que estoy, pues digamos que tenemos la oportunidad de tener todas estas cifras para que lo pongamos un poco en perspectiva. Cuando hablamos de empresa, ¿de qué estamos hablando? Al final estamos hablando de la oportunidad de cambiarle la vida a un montón de gente. Y obviamente con datos de las cámaras de comercio, Confecámaras hizo un estudio ya que lleva 2 años haciendo, que es súper interesante. Y es un poco lo que vemos, el impacto real de las empresas. De cada 100 empresas que se crean en Colombia, de cada 100 empresas, de todas las naturalezas, de todas las cosas, más o menos, 76 dejan de existir después de 5 años. Es decir, digamos que cada empresa es una persona, que no es así, pero 76 personas después de 5 años dicen, pucha, ¿yo ahora qué me dedico?
De esas 24 que siguen vigentes, 23 logran medio mantenerse y en ese mantenerse logran crear en promedio 2 empleos. Digamos, entre 2 y 3 empleos, más el del dueño. Entonces, digamos que logren crear 2. Entonces, 23 por 2, 46, más esos 23 que tenían, algo así como 79, 69, no sé. ¿Cierto? Y solo una empresa logra crecer en el tiempo. Y solo esa empresa que logra crecer en el tiempo logra crear en promedio 30 empleos. ¿Por qué les comparto eso? Porque cuando hablamos de crecimiento empresarial estamos hablando de eso. Si nos mantenemos con que solo una empresa logre crear empleo, la matemática da a que nunca vamos a superar el desempleo en el país, porque más o menos eso a cifras gruesas da 0, suma 0. Si logramos crear que solo una empresa más, en cifras gruesas, logre crecer en el tiempo, en tamaño, solo una en esa matemática estaríamos generando 30 nuevos empleos año a año por cada 100 empresas que se crean, de las 250,000 empresas que se crean en el país. Esa es la conversación, digamos, Claro, la startup tiene la posibilidad de crear 500 empleos, digamos, pero en promedio esa es la conversación. Y por eso es que poner la conversación de crecimiento empresarial, de apoyo a las empresas, a la micro, a la pequeña, a la mediana, es fundamental. Y eso supera el tema de la financiación. De verdad supera el tema de la financiación. Entonces ahora entro a contarles un poco esa experiencia que nosotros tuvimos en pandemia. No es la primera vez que la Cámara lo hacía, pero en pandemia, digamos, las necesidades de financiamiento para las empresas, llamémoslo un poco más reales, un poco más normales, pues fue difícil. Realmente fue difícil. Y los problemas que se estaban teniendo de caja por la pandemia fueron difíciles. El gobierno nacional en ese momento se dio a la tarea de crear unas líneas de financiamiento, unos programas de garantías muy interesantes y la Cámara hizo parte de eso. Les quiero contar solo el resultado de la operación. Las líneas de Bancoldex, que en su momento operaba Bancoldex con otros aliados, tuvo más o menos una cartera del 19%. Las líneas de Bancoldex que operaban con las lógicas de la Cámara de Comercio, tuvo una cartera de más o menos el 8.7%, 8.79%. Es decir, logramos bajar a la mitad la siniestralidad de los créditos que en su momento daba la banca tradicional, algunas fintech, con las mismas condiciones del mismo crédito, el mismo tipo de empresario. Eso no. ¿Qué cambió? O sea, digamos, ¿cuál fue esa hipótesis principal de que no es de nosotros? Eso está en todos lados en temas de financiamiento. Es que la plata no lo es todo. Esa fue la única diferencia. ¿En qué consistía? Que nosotros les hacíamos un acompañamiento a esas empresas, derrumbábamos algo que en el sector financiero se conoce como el riesgo moral en operaciones, digamos, de este tipo de naturaleza. Bajamos un poquito, cerca del 20 y pico por ciento, 26, 27% de los beneficiarios de esa línea era la primera vez que recibían crédito. ¿Y por qué se castigó menos esa cartera? ¿Por qué 20 y pico por ciento de gente recibió por primera vez crédito? Es porque la financiación es solo un pedazo de la ecuación. Lo que uno tiene que garantizar es que en el fondo sea buen negocio lo que se está haciendo, digamos. Y yo creo que cuando hablamos de financiación a veces perdemos esa reflexión. Pero cuando hablamos de financiación para el sector empresarial y cuando hablamos de las empresas, estamos hablando de la posibilidad de cambiarle la vida a miles y millones de personas. Eso es al final lo que nos estamos dando. Y yo voy a hacer una reflexión final sobre algo también que se decía ahorita, es la importancia de la comunidad. Nos toca seguir hablando de esto, nos toca seguir poniendo de referente a los que levantan 50 millones de dólares, nos toca, porque eso nos permite hablar más de comunidad, hablar más de ecosistema. Nos toca seguir hablando de la importancia de la inversión en esta ecuación grande del sector empresarial, porque nos toca seguir construyendo una narrativa para que los corporativos se metan en esa conversación. Nosotros lo hemos intentado hacer en conjunto aquí, que hay varios profesores del CESA con el CESA en su momento. Voy a seguir hablando de crecimiento, pero nos toca hablar más de comunidad, como lo decían ahorita, porque efectivamente cuando en comunidad seamos más conscientes
de que es a través de las empresas, que uno de los temas de las empresas no es lo único, es la financiación, y que esto se trata de crecer todos para cambiar en la vida a millones de personas, pues va a ser más fácil seguramente que plataformas de crowdfunding, que los temas de inversión se movilicen más. Sin olvidar que el ecosistema colombiano es chiquito. Chiquito todavía en financiación, es pequeño todavía en número de empresas. Ahorita hablaban antes, lo eras tú, de fusiones y adquisiciones. Las fusiones y adquisiciones en el país, por lo menos las formales, no deben ser más de 100, digamos, al año, digamos. Eso es un mercado que es pequeño. Solo cuando seamos conscientes como comunidad de la importancia de esto, vamos a poder crecer en ese ecosistema que llevamos tantos años impulsando. Y yo creo que son temas de los que tenemos que seguir conversando. Yo ahí añadiría, antes de darle la palabra a María Paula, que esos referentes también, creo que es muy importante acercar al empresario que ha logrado hacer empresa, ¿no? A ese outlier que si los ponemos contamos 20 o 30 en el país, ¿no? Y es como hubo empresarios colombianos o hay empresarios colombianos que lograron competirle a Unilever, a Procter y a todas las multinacionales de consumo. O el delivery que pues, está Servientrega y varios más, que son los únicos que entienden nuestras vidas, que son capaces, sí, y que llevan 40 o 50 años haciendo cosas y culturalmente no nos mostramos porque es difícil mostrarse en un país como Colombia, ¿no? O en nuestros países latinoamericanos. Cosa que no sucede con las startups por el modelo de inversión. A mí me beneficia que la gente sepa que yo levanté $3 millones porque en la siguiente ronda alguien va a decir, pero es que mire, ellos ya levantaron, ¿sí? Entonces yo ahí creo que es bien importante también ese... Y hay un ejercicio, claro, y hay un ejercicio de medios que se enfocaron también en mostrar que levantaron cierta plata, y que la noticia es que XY levantó cierta ronda, y eso para los fondos, por supuesto, es maravilloso, pero digamos que hay una claridad en términos de que todavía la conversación necesita sentarse o madurarse, o se ha ido madurando en términos de que esa plata no es regalada, no se ganaron el baloto. No, pues es que esa plata es un mecanismo de financiamiento a través del cual tiene unos compromisos y unos compromisos muy serios, seguramente de retorno o dependiendo cómo lo hayan firmado, a 3, 5, 7 años, donde hay unas exigencias importantes de crecimiento. O sea, creo que la noticia no solamente de celebrarse es levantar la plata, la noticia es de crecimiento, es de empleabilidad, porque cada vez que pasa una ayuda hay una empresa que está abriendo un nuevo local, que está generando empleo, que eso yo estoy de acuerdo con Raiza, y es que emprendiendo uno la pasa muy mal muchas veces, no todas las veces, pero muchas veces, y entonces cuando pasan cosas chéveres, pues hay que brindarla, hay que destapar el vino. Juan. Es un tema también de mentalidad y es un tema de comunidad. Es que yo creo que el tema de comunidad es fundamental. En el GoFest del año pasado tuvimos la oportunidad de, no liderado por la Cámara, liderado por otras instituciones, de sentar a los emprendedores más top del país con algunos de los corporativos más top del país. Me parece un espacio espectacular y cuando me invitaron yo dije, oiga, me parece maravilloso, qué conversación tan espectacular va a pasar ahí. Y no fue tan así. Fue un poquito, yo se los comparto, lo he contado en varios espacios un poco más íntimos aquí ya. O sea, pero realmente la reflexión que hice fue mejor dicho, no es tan así como lo voy a contar, pero grande, algunos de esos empresarios, ya que me les quito el sombrero y me los voy a quitar el sombrero toda la vida con ese espacio de emprendedores que están transformando un montón de cosas. No sé, la conversación salía en torno, por ejemplo, a la responsabilidad social empresarial. Yo decía, pucha, espera, ¿qué sucedió aquí? Digamos que, o contando cada uno sus historias, digamos, pero desde una perspectiva que no necesariamente se me perdonan, se nivela la conversación, digamos, y yo creo que cuando uno piensa en comunidad, cuando uno pone la conversación de crecimiento, de que el esfuerzo de esto es que cualquier empresario de los que tenga 40 años de quitársele el sombrero, pero también cualquier emprendedor que haya levantado 50 años también es de quitársele el sombrero, y sobre esas dos realidades hay que nivelar la conversación
para que en comunidad podamos seguir construyendo más cosas. Entonces, digamos, hay que resaltar a uno, hay que resaltar a otro, pero sobre todo hay que ponerlos a hablar más, porque de ahí va a salir una riqueza impresionante para el país. Creo que esa conversación se dan a espaldas cada uno del otro, ¿no? O sea, como el empresario en su realidad y el mundo startup en su cuento y ponerlos a mirar de frente. Creo que nos pasaba con Carlos en Guaira, en Telefónica. Pues dentro de Telefónica era una tarea importante como decir, venga, es que esto no es un tema de fundación, esto no es un tema de caridad, esto, o sea, acá hay un tema realmente de negocios entre startups y un corporativo, donde hay un montón de cosas por construir. ¿Vale, Paul? Conecto, creo que los puntos que se hablan en que yo como emprendedora, y tal vez sea como la misma situación que estén los emprendedores que estén escuchando este episodio, y es listo, ya entendí que los recursos de Bogotá se ven involucrados por todo lo que pasa en Estados Unidos, ya entiendo un poco más el ecosistema que está en las universidades, los fondos, las gobernaciones, todo. Entiendo que hay diferentes modelos de negocio que antes no sabía, como los crowdfunding y demás, pero todavía sigo sin saber qué hago. O sea, no sé Está qué hacer, buenísimo. no tengo ni idea qué hacer, que, o sea, nosotros, yo no, este es nuestro 5.º año y yo no quiero entrar en esa estadística que acaban de dar y estoy haciendo todo lo posible para que no pase y lo voy a seguir haciendo. Y yo soy una persona que yo no me voy a parar con un no, con 10 o con 20 y ya nos lo han dicho, pero sigo con saber, uno, si mi empresa, si realmente aplica o no, porque entiendo que no todas aplican, pero quisiera saber porque sí confío en lo que decía ahorita ella y es, puede que en estas 20 no, y puede que una sí en otro extremo del mundo, entonces no pienso parar en buscar cómo lograrlo, pero tampoco quiero entrar en la terquedad ciega de quedarme en un camino porque esto es demasiado desgastante que no me va a terminar dando nada. Entonces es un miedo entre donde llego a la terquedad de no le hago caso a los no, pero tampoco me voy a quedar sufriendo y menos voy a entrar en ese 70-75%, me rehúso. Entonces me gustaría saber, uno, ¿cómo hago para saber si sí o si no? Para ver si listo, puede que no ya, pero en 5 años sí, y empiezo a como canalizar mi energía y mi trabajo en otro tipo de estrategias. Dos, ¿cuál es ese siguiente, el resto de la ecuación que tú dijiste que no era solo plata? Porque tal vez hay muchas cosas que yo no estoy viendo. Mi empresa creció, nació gracias al apoyo del CESA y fue fundamental. Y lo he hablado con Oscar y para mí el trabajo de los mentores lo es todo. Y es más que cualquier, incluso creo que más que plata, porque siempre he pensado que una empresa con plata es muy buena de desperdiciar. Yo me dedico al mercadeo y creo que en el mercadeo con miles de millones de pesos se puede desperdiciar mucha plata y algo que hemos aprendido nosotros es ser súper recursivos porque sacamos, mi marca estuvo en el Gran Fondo de Bogotá sin invertir, entre comillas, nada y sacándola de las uñas con conversaciones en saber que sí teníamos, no teníamos la plata para el patrocinio, pero que sí teníamos y que le podíamos invertir el primer Gran Fondo de Bogotá y ahí estuvimos. Entonces hemos sido muy recursivos, no pensamos pues dejar de ser recursivos, la plata es fundamental, porque es que él habla ahorita como el tema de generación de empleo y esas otras empresas que queremos pasar de ser microempresarios a mediano empresarios y generar empleo es imposible. Es, o sea, nosotros nos morimos de las ganas, se los juro, nos morimos de las ganas porque hasta 2025 por lo menos tengamos un empleado, pero al mismo tiempo nos morimos del susto. Y toda la estructura ha ido creciendo a punta de outsourcing, pero también quisiéramos generar empleo, quisiéramos ya tener gente, como dice uno, como con la camiseta puesta de la empresa, que lo ayude a uno a evolucionar en muchos temas, pero por lo menos en el emprendimiento generar empleo es un susto muy grande, porque son muchas cargas, porque es algo que la pueden barrar uno, con la persona que uno está contratando y con la misma empresa. Entonces, ¿qué hago? Es una buena discusión abierta esa. Todos, uno por favor. ¿Qué opinan? Falta mucha más información, digamos, para completar y cada uno es un caso específico. Entonces, digamos, pues tu empresa, no sé, es diferente a Rappi, por si algo, es diferente a la empresa de aquí de Eat Coffee y es diferente a la cafetería o el restaurante. Entonces, cada una tiene como su propio mundo y toca entenderlo bien para dar una respuesta real. Yo creo que hay varias cosas, yo diría pues por encima y si quieres después obviamente profundizamos, sobre todo pues en lo que conozco, pero una cosa que dijiste es fundamental y es pues, la verdad, terquedad. Y emprender, ser emprendedor es supremamente difícil, es muy, muy duro. Yo he emprendido, emprendí montando pues mis fondos, es en verdad súper difícil, nunca en la vida lo haría solo.
pero esa terquedad, digamos, que es, la verdad, parte fundamental de lo que es un emprendedor. Entonces, no importa si estás en tecnología o estás en lo tradicional, lo que sea, un emprendedor para mí sí tiene que ser terco. Obviamente hay niveles de terquedad para todo, no hay que irse hasta el final, pues hay que entender cuándo pues de pronto hay que dejar ir o cuándo no funcionó algo, hay que cambiar de ideas, todo, pero sí hay que tener esa terquedad porque pues nuevamente los números, pues esos números son reales y no quiere decir que de esos 70 y algo que fallaron o no tenían buenas ideas o no eran buenos emprendedores o no tenían las capacidades, sino que pues la competencia fue difícil, de pronto algunos no levantaron capital, de pronto algunos sí definitivamente tenían un producto que no se necesitaba en el mercado, hay diferentes razones, pero pues no todo es simplemente porque pues no. Entonces yo creo que pues primero eso de la terquedad hay que seguirlo manteniendo en su medida. Lo segundo, yo sí, y esto lo digo mucho, y es algo que tú mencionabas ahorita, me parece que todo el mundo en parte se está concentrando en inversionistas, en el mayor financiador de empresas en el mundo, son los clientes de las empresas, es el propio flujo de caja de las propias empresas. Y esa es la realidad del 90 y algo por ciento de todas. Después de ahí seguramente va deuda entre pues bancos y todo eso. Después de ahí me imagino que irán más o menos familias, inversionistas y después sí muchos llegarán a unos fondos con un porcentaje mínimo realmente. Entonces, yo sí creo que sea algo muy válido que dijiste ahí, que yo sí creo que vale la pena que tengas, que cuadres bien tu estrategia, mires bien tu empresa, tu industria y hay que entender bien sin limitarse ni parar de buscar el inversionista que uno nunca creyó que iba a alcanzar en Estados Unidos o en donde sea. Claramente siempre hay que tener esa fe, esa terquedad y nunca parar, pero sí yo sí creo que hay que entender muy bien en lo que uno está y digamos lo que sirve para ese modelo de negocio. Entonces, pues, por decir algo, un ejemplo, pues, exagerado, pues, pero pues llega alguien con un restaurante y se le ofrece a un fondo de riesgo de tecnología. Es que no importa si es el mejor restaurante del mundo, con el mejor chef, con las mejores ventas del mundo, que simplemente no es la tesis, no cuadra en ninguna medida, no es lo que estamos buscando, no conocemos del tema tampoco. Entonces, yo sí creo que claramente entender muy bien, enfocarse, te va a ayudar mucho, pues de pronto a no quemar ese tiempo en, de pronto en inversionistas o hasta en clientes o en lo que sea que no te cuadra y claramente sí enfocarse un poco a lo que sí funciona. Y pues ya digamos puntualmente en lo tuyo sin absolutamente saber la verdad qué haces, pues en el caso de tecnología, de venture capital puntual, pues yo creo que hay algo que dijiste ahí, que los mentores, digamos, son supremamente importantes. Y en ese caso puntual, si tu empresa está en esta industria o algo así, pues sí, pues te puedo ayudar por modos a transparentemente guiarte y decirte más o menos cómo funciona o si lo veo viable. Obviamente todo es de opiniones, pues con mi experiencia, pero pues si es el caso particular de lo que conozco, sí, claro, te puedo guiar ahí un poco. Yo ahí quiero decir algo como súper rápido, como de dos experiencias muy diferentes. Yo trabajé varios años en una compañía de consumo masivo colombiana, en Kuala, básicamente. Sí, pues ya da igual, ¿no? Pero el patrocinio, sí. Te esperamos aquí algún día. Y tuve la oportunidad de lanzar Vive 100. Yo fui parte del equipo que lanzó Vive 100, fui parte del equipo que lanzó Aromatel, Fortiden. Como que peleamos contra unas marcas muy, muy grandes. Hubo cosas muy positivas de esa experiencia, hubo cosas, digamos, que no me gustaron tanto, pero creo que la cosa más positiva de los 4 años que estuve en consumo masivo, siendo el chiquito, porque con todo el que es grande, pues éramos los enanos dentro de un mercado que puede contratar a Messi versus nosotros que podamos contratar a Pirri. Pirri. Era la mentalidad del salto. Y eso suena como súper etéreo, pero eso tiene que ver un poco como la forma como uno planea su negocio. Uno cree que uno puede hacer cositas muy chiquitas para crecer. Y eso eventualmente, dependiendo del negocio, puede funcionar. Un nuevo plato en el menú, una nueva vaina, un nuevo feature en el producto, lo que sea.
Pero estos personajes no lanzaban un producto o una extensión de línea si eso no les daba un salto relevante en el negocio. Y uno definía que era un salto relevante. Primero en la categoría, segundo en la categoría, tercero en la categoría. Jugar a ser tercero está bien también a veces. O sea, uno cree que tenemos que ser mejores que los geles tradicionales. Y a lo mejor soy el tercero y soy el primero en el país. ¿Sí? Entonces yo creo que mentalidad de salto es muy, muy importante. Y lo iba a conectar un poco con lo que decía Carlos de... Yo también creo que el primer financiador de todo es el cliente. ¿Sí? Por supuesto, una compañía como Coca-Cola tuvo financiación muy grande. Pero después de haber lanzado 2 o 3 productos, después de ser el único que hacía un modificador de café en los aviones, canal de distribución. ¿Sí? Entonces, como que yo sí creo que el principal esfuerzo de uno debería estar en el cliente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando uno tiene dinero, la probabilidad de que uno lo desperdicie es muy alta. ¿Sí? Y en los negocios que son muy tradicionales, porque los modelos de tecnología son muy diferentes, porque el producto normalmente depende de la capacidad que yo tengo de gastar en el hoy. ¿Sí? Pero en los negocios un poquito más tradicionales, yo creo que esa inversión que uno busca no necesariamente está asociada ni con mercadeo ni con adquisición de clientes. Está asociada con expansión en capacidades productivas, con poder tener una planta propia, por ejemplo, de producción, con poder desarrollar mejor los canales. Si tú me preguntas, yo creo que uno debería estar buscando, digamos, un poquito en negocios de productos tangibles un poco más tradicionales. Ahí es donde debería concentrar la inversión y el gran esfuerzo debería estar en tener un gran producto para desarrollar al cliente. Que eso tal vez en algún momento perdimos el foco en vaya y mire el mercado, conozca al cliente y perdimos el foco de tener un producto excelente, ¿no? A veces como que hay que tener un producto excelente y además hay que mirar muy bien el mercado y creo que en los documentos que hablan sobre por qué las empresas cierran, fracasan, etc., pues creo que el renglón número 1 es conexión con el mercado y es ventas, es product market fit. Se hablaba desde el Colombia Tech Report del año pasado y es por qué estas startups se están cerrando, por qué las empresas cierran y es de qué manera se están engranando, conectando con una necesidad real de mercado. Y desde ahí creo que hay una oportunidad de cómo nos conectamos de una manera cada vez más eficiente y cómo llegamos desde un modelo de negocio tratar de capturar más ventas de manera más eficiente. Creo que Sebastián, ¿tú ibas a decir? Ajá. Estoy muy de acuerdo que el cliente tiene que ser como ese primer financiador. ¿Qué pasa cuando tienes varios grandes clientes súper chéveres, importantes, pero tienes que financiarlos también tú? ¿Sí? O sea, ese es el caso de nosotros, por ejemplo. Nosotros tenemos unos muy buenos clientes, envidiables tal vez para nuestra categoría, pero tenemos que financiarlos un montón. Entonces es como de, yo no tengo quien me financie a mí, pero tengo que financiar a 3 o 4 demasiado tiempo. Entonces ahí es cuando entra como de acuerdo, el cliente es el cliente y cada vez estamos vendiendo más y lo que quieras, pero, escucha, ¿qué hago? O sea, no me prestas acá, no me llega de acá, tampoco me llega de acá y los otros me están diciendo, aguántese un rato y largo. Largo, 90 días. Te pongo un ejemplo, Sí. o sea, nosotros tenemos clientes que nos dicen en comienzos de diciembre, no vamos a pagar en diciembre, ¿listo? Entonces nos vemos por ahí en enero 20. Entonces tenemos diciembres y eneros como de, o sea, ¿qué hacemos en enero? ¿Qué hacemos o sea, todo lo que se hizo para cumplir en diciembre lo vamos a recoger en febrero? Entonces, cuando tú tienes que ese inventario ese inventario disponible para el público, pero lo tienes en tu inventario muerto porque no lo tienes disponible realmente porque lo entregaste y tampoco te lo van a pagar ya y tienes que acomodarte al grande porque finalmente el grande te tiene que pagar en algún momento. Ahí es cuando la conversión también se toma un poquito diferente porque el cliente ya lo tengo y está feliz, pero, uy, carajo, es que es difícil sostener eso. Claro, claro, porque tú tienes un montón de facturas ahí como ¿en qué momento va a recibir esa plata? sí, nos faltó alguien de factoring hoy.
tuvimos que haber pensado, pero además es carísimo a veces. Eso es súper importante el tema del factoring, porque el factoring no es como que yo llego al banco y le digo, oye, quiero hacer factoring, y el banco me dice, oh, maravilloso, tienes unas grandes facturas. No, nos ha pasado que nos dicen, oiga, ustedes no aplican para un factoring. Oye, pero tengo facturas, varias facturas que son interesantes, pueden servir. Sí, pero es que entonces esto es como si ustedes fueran a pedir un crédito y cuando ustedes son tan novatos, lo mismo me devuelvo, pues no tienen el cupo de crédito todavía y empiezas tú a presentar un montón de documentos que avalan que sí podrías endeudarte, que avalan que sí tienes las facturas y la experiencia, pero la banca tradicional, desafortunadamente la banca tradicional nos ha cerrado puertas en ese sentido, temas como Bancolex igual, y cuando tú vas como a los fintech, entran en una dinámica similar. Entonces, se mezclan demasiadas cosas, son muchos temas. Sí, es una ecuación compleja, o sea, por eso decía ahorita como claro, a veces esto puede simplificarse mucho y a veces también como retórica, pero sí, eventualmente tiene un montón de temas asociados. Creo que cuando estábamos empezando la conversación hablaban de cómo los corporativos estaban empezando a apostarle. Y claro, desde lo sofisticado de los corporativos puede estar, pero y hace muchos años que escribía yo una columna donde decía, ay, ¿por qué a los grandes se les olvida que alguna vez fueron pequeños? Y es ese tema, o sea, claro, está súper que un corporativo monte toda una estructura para financiar a su cadena de valor, pero no podría ser un poquito más sencillo que antes de llegar a eso tan sofisticado se pusieran en los zapatos de sus proveedores y se acordaran que hace 30, 40 años ellos estaban en las mismas y no jugaran con ese esquema del flujo de caja de sus proveedores, que empezando es muy complicado y más donde se supone que trabajamos en desarrollar una ley que existe de pago en tiempos justos, que nos lleva a que seguramente, como muchas otras que tenemos, se vuelven papel mojado, ¿no? Porque pues tenemos una ley de cultura del emprendimiento de hace como 20 años que todavía no se ha reglamentado. Entonces, pues, creo que ahí es donde el tema de ese tema de comunidad, no solamente desde la comunidad, viéndolo entre los ciudadanos, sino de cómo ese ecosistema también involucra a los diferentes actores para sensibilizarlos en cómo trabajar de la mano en esos procesos. Tal, un llamado también un poquito a ese sector corporativo, ¿no? Entonces, en perspectiva del año, uno podría empezar a pensar de una serie de oportunidades desde los eventos, desde cada vez hay más espacios de conexión, de quizá de financiamiento, hablando de los o neobancos o startups que están prestando tipo Finactiva, Sempli, y hay varios mecanismos. Pero yo creo que un poco para ir concluyendo y cerrando es, creo que es un año que iniciando el año se ve una perspectiva de un montón de cosas que potencialmente se ven muy chéveres, que hay que meterse en la conversación de alguna forma, y es una conversación en la que uno o me dedico a trabajar o a veces me meto en ese ecosistema, y yo creo que igual hay que tener los pies puestos ahí, hay que ir al Starco, hay que ir a GoFest, hay que estar en, no sé, en los eventos los gremios incluso. Hay que estar en los gremios, hay que tocar la puerta con Landy, con FENACO, con todos. Y creo que entre más personas estén en la conversación, quizás se vuelve obviamente mucho más rica y empiezan a salir a flote esos dolores para decir, oiga, mira, ¿qué hacemos? Pero es que en serio, pero es que cada uno separado, trabajando desde su oficina, se hace muy difícil. Sí, yo creo que me llevo también varias cosas bien interesantes y una de esas es que los mecanismos alternativos de financiación no se conocen. No. ¿Sí? Y llevamos un montón de tiempo hablando de crowdfunding y creemos que sabemos y conocemos de crowdfunding, pero la realidad es que el 2% sabemos qué es crowdfunding y cómo funciona y la diferencia con el financiero inmobiliario, etcétera, etcétera, etcétera. Y muy poca gente conoce el factoring y muy poca gente conoce los grants o sea, como que hay una conversación que además es parte del objetivo de esto que también necesitamos expandir. Segundo, creo que me llevo algo que entre María Paula y Juan David decían y no es solo el dinero. Y creo que cuando lo pensamos este escenario, pensamos mucho como en la financiación puesta en cómo se pone dinero en el emprendedor, pero es como ver el proceso de financiación como un ecosistema, al final como un proceso más 360 que involucra más cosas. Sí.
Sí, yo quiero ir cerrando, por un lado, la invitación desde la gobernación y desde la estrategia siempre, ¿cuál es para los emprendedores? ¿Qué les quieres invitar ahí para los que vayan a ver el episodio y quieran saber un poquito más de lo que está pasando en la gobernación? César. De la estrategia siempre Cundinamarca, que son los centros de innovación y emprendimiento en Cundinamarca, es una apuesta donde en pocos días iremos aperturando en 15 cabeceras provinciales en Cundinamarca, espacios con diferentes aliados estratégicos, donde podemos llevar información de valor a los empresarios, a los emprendedores, estrategias de ciencia, tecnología e innovación, cómo articularnos con las diferentes áreas internas de la gobernación y por supuesto con el ecosistema que tiene injerencia tanto en Bogotá como en Cundinamarca y Latinoamérica. Yo creo que ese es un sueño también para mí, para mi equipo, no solamente tener 15, sino soñamos con tener 116 centros de emprendimiento e innovación, pero yo creo que se empieza por estos centros provinciales. Yo creo que el unirnos, el rescatar lo mejor de Cundinamarca para poder, digamos, fortalecer también el ecosistema también aquí en Bogotá. Y es recíproco. Yo creo que desde donar tiempo como mentor, como con la experiencia que tenemos todos en diferentes temáticas para poder llevarles también un conocimiento a los que de pronto no tienen ese acceso, esa facilidad de poder venir acá y poder compartir sus genialidades, sus proyectos, entre otras. Yo creo que esa es la invitación, a que nos juntemos, nos conectemos y pues desde la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación nos sumamos para ser articuladores en este esfuerzo de Bogotá región. Buenísimo, súper. La invitación desde Baki, no sé, desde tu rol. Salió algo súper interesante y es usar más esos medios alternativos de financiación. Entonces, en Baki tenemos un montón de videos y siempre estamos súper abiertos a ser parte de espacios de educación también. Entonces, que cada vez más emprendedores puedan entrar a Baki, aprender sobre el crowdfunding de preventa. Creo que ese es el principal que puedes a todos prácticamente y puedan lanzar sus productos. Que nos escriban. En Baki estamos, contacto@baki.co. Si tienen cualquier duda, si necesitan apoyo, en Baki siempre apoyamos a todos los creadores, todos los emprendedores que quieren lanzar sus campañas. Es para que nosotros también, además de ser una empresa que está buscando financiación, también podamos ayudar a otros emprendedores a que se puedan financiar con sus clientes, como precisamente estábamos hablando. Unas gracias infinitas a todos. Genuinamente esperamos que se hayan sentido muy bien, en confianza de poder conversar y que se hayan llevado algo de la conversación. Muy bacano, de verdad, haberlos tenido. Creo muy, que muy chévere. Agradecer a Vana, a Eat Coffee. Este es un espacio de coworking donde pueden venir a trabajar. Tienen un día, lo voy a decir, pues un día gratis, pues ya que se fue. Tienen un día gratis de venir a trabajar, de tomarse un buen café, ubicado en Bogotá, los que estén en Bogotá, o si no, conocer los productos a través de la página tanto de Eat Coffee como de Café Vana. Y creo que esos espacios, pues justamente hacen que generemos comunidad, que resolvamos un montón de dudas, pero sobre todo que nos conectemos entre todos para tratar de construir un ecosistema de emprendimiento un poquito más cercano, un poquito más amable y con una conversación abierta. Súper, muchas gracias. Un aplauso para ustedes, por favor. Muchas gracias. Y hasta aquí llegamos por hoy. Gracias por escucharnos. Recuerda suscribirte en Spotify o tu player preferido para no perderte ningún episodio y compartir este contenido con alguien que necesite un poco de inspiración. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao, chao.